Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como siempre, depende de cuando lo estén mirando y dónde estén. Un gusto volver a encontrarles. Voy a hacer este pequeño video introductorio para guiar un poquito la tarea y la discusión que tenemos en la unidad 3 de esta materia, en donde la idea de la tarea es participar en el foro de discusión, guiado por la temática de los presupuestos participativos como experiencia de participación ciudadana exitosa en algunos lugares, especialmente en Porto Alegre, en Brasil. En algún momento de la unidad 2 o 1 habíamos retomado este ejemplo, y la idea es poder ahondar un poquitito, tanto en este caso como en otros casos comparativamente, y en algunas nociones relativas a mecanismos o vías de participación ciudadana a nivel local. Inicialmente lo que estaría bueno que hagan como para disparar un poco la conversación es tratar de mirar los 3 videos que están ofrecidos. 2 de ellos tienen que ver con el presupuesto participativo en Porto Alegre. Hay una parte 1 y una parte 2, y el tercero tiene que ver con presupuestos como una especie de reflexión acerca de si realmente es una herramienta para el cambio esta experiencia de los presupuestos participativos como herramienta de participación ciudadana. Y luego tienen un par de documentos que analizan este caso y otros. El primero de ellos, de Freitas, analiza específicamente el presupuesto participativo en Porto Alegre, y lo que nos plantea es como 3 maneras de analizarlo al presupuesto participativo en Porto Alegre. La experiencia, no en sí al documento de presupuesto, a un documento de presupuesto de algún año, sino a la experiencia como tal, como herramienta. Por un lado, lo analiza como proyecto político-social a nivel municipal, en donde nos hace, una comparativa entre por qué representa una herramienta que mezcla nociones de un sistema de democracia representativa y de democracia directa, y cuáles son, las reglas de conducta participativa que sigue esta experiencia. Después lo analiza como un modelo de gestión de recursos públicos y de necesidades civiles, o sea, desde los 2 lados. Básicamente acá lo que trata de hacer es demostrarnos cómo la participación civil realmente se verifica en una experiencia de propuesta presupuestaria, en la elaboración de la ley de presupuesto, en este caso, en la ejecución de ese presupuesto y en el control de ese presupuesto. Es decir, todo anclado en el caso puntual, para que veamos cómo todo el proceso fue respetando la voluntad ciudadana. Y por último, lo analiza también como una actividad que termina resultando comunicativa y pedagógica para las partes involucradas, lo cual tiene todo el sentido. Y luego hace un análisis que está bastante interesante sobre la relación que tiene la herramienta con los medios hegemónicos que tuvo en Porto Alegre. Básicamente lo que se plantea es que hubo muchos problemas al inicio, fundamentalmente en las primeras décadas de aplicación, porque había poca aceptación por parte de los medios hegemónicos, ya que defendían grupos sectoriales y intereses de grupos sectoriales que obviamente estaban en contra de la participación ciudadana. También porque había muy poco conocimiento sobre esta herramienta y sobre la participación ciudadana a nivel local en general. Y por último, porque obviamente el proceso de establecimiento de esta herramienta como una práctica de la sociedad civil fue gradual, entonces no había tanta información y se fueron asentando los procesos con el tiempo y obviamente modificándose, y la dinámica se fue perfeccionando. Así que también como este texto nos permite abordar un poco la comunicación institucional también, ¿no? En relación a estas nociones nos permite ver cómo, la comunicación institucional desde la administración pública suele ser problemática en estos casos porque no están las herramientas, ni el aprendizaje, ni la capacitación necesarias para hacerlo, y analiza ese tipo de nociones en este caso particular, donde arrancó siendo bastante deficitaria la comunicación institucional con la sociedad civil, pero después terminó siendo bastante dialógica, de construcción colectiva. Un segundo texto que tienen, de Aragón Erico Dazo Jr., nos plantea una comparativa entre esta experiencia del presupuesto participativo en Porto Alegre, y analiza otras cuestiones relativas a ese caso, con una experiencia de los consejos comunales de Caracas en Venezuela, que se implementaron en 2006. Básicamente lo que establece nos explica la experiencia de los consejos comunales en Caracas como una relación, en primer lugar, directa de los consejos con el Poder Ejecutivo Nacional. Hace como una evaluación de cómo nacieron, de cómo se desarrollaron y cómo se implementó en el marco de la legislación nacional, como una manera de descentralizar de manera local el poder.
y cómo se establecieron como intermediarios las comisiones presidenciales entre los consejos comunales y el Poder Ejecutivo Nacional para que exista esa interlocución. Y después lo que hace, analiza también como los antecedentes de este tipo de regulación en Venezuela y nos muestra cómo es el proceso de elaboración de propuestas y de aprobación de proyectos sociales por parte de la comunidad local en el marco de los consejos comunales. Un tercer documento, el de Gugliano, nos trae una tercera experiencia, además de la de Caracas y la de Porto Alegre, que es la de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, que es una experiencia de descentralización participativa, le llaman como conceptualmente en la ley uruguaya, que establece centros comunales zonales en la Intendencia de Montevideo en el año 90 y de ahí en adelante se establecieron. Y básicamente lo que plantea es, bueno, cuáles son las funciones de que existan centros comunales zonales. Lo que se plantea es que la regulación estableció que estos centros formen parte de la elaboración y la propuesta de acciones sociales de manera directa a través de los representantes de la sociedad civil en estos centros, que también tengan el rol de asesorar a organismos de la administración pública por motu propio o a pedido, y que tengan la capacidad de colaborar con la gestión pública en aquellas cuestiones que puedan resultar necesarias. Y bueno, nos hace también como una especie de panorama de cómo esta regulación incluso llegó a cambiar, como a generar una mini reforma, la llama el texto, en la Constitución del 94 de Uruguay, en donde se establece por primera vez la reglamentación de nuevos poderes administrativos a ciudades, a gobiernos locales en Uruguay. Y este texto termina siendo como una especie de balance de semejanzas y diferencias entre la experiencia de Porto Alegre y la experiencia de Montevideo, que es bastante interesante. Un cuarto documento nos muestra otro caso y otra experiencia, que es la de República Dominicana. Básicamente es una guía sobre participación ciudadana en la gestión de las municipalidades en República Dominicana. En primer lugar, lo que establece son algunas cuestiones conceptuales, algunas nociones teóricas sobre el concepto de la participación, que un poco ya las revisamos en esta materia, que tienen que ver con los tipos de participación, por qué es importante, quién la fomenta, cómo se participa, qué ventajas tiene que exista. Después trata de explicar un poco la legislación del país a nivel nacional respecto de los poderes locales, para poder entender cómo se establecen legalmente esos espacios de participación, que son bastante amplios según la regulación dominicana, para después poder abordar específicamente el ayuntamiento como espacio local de participación ciudadana. Obviamente, bueno, hace como una especie de enmarque de qué representa en República Dominicana, qué significa un ayuntamiento conceptualmente, sus composiciones, sus competencias, funciones, etcétera. Para después ya poder abordar, una vez que tenemos esta noción general, para poder entender las vías de participación que hay en los ayuntamientos en República Dominicana según esa regulación que antes establece, ¿no? Entonces, como para tener el caminito de desarrollo. Ahí nos muestra varias vías de participación, como el derecho de petición, referéndum municipal, plebiscito municipal, cabildo abierto, presupuestos participativos, y otras vías como la existencia y la regulación de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, iniciativas ciudadanas para presentar proyectos y para solicitar información pública. Y está buena la guía también porque si les interesa alguno de estos recursos, tiene una serie de anexos en donde nos brinda herramientas de este proceso participativo. Entonces, por ejemplo, hay ejemplos de distintos elementos que conforman lo que es la elaboración de un presupuesto participativo, ¿no? Como documentos oficiales. Un quinto documento, que es el de Gasó, nos presenta ya, digamos, los últimos 3 documentos, contando son 8 en total los que hay. Nos presenta, digamos, un poco las problemáticas que nos muestra la realidad actual respecto de uno de los mecanismos de participación ciudadana o vías de participación, que son las ONGs. Como dijimos antes, las veníamos mencionando como una de las maneras de conceptualizar y estructurar la participación ciudadana, y en este caso se ahonda un poquito, más que todo, en problemáticas actuales de las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con la legitimidad y la transparencia en sus acciones. Entonces, el documento de Gasó nos habla de un crecimiento muy positivo en las acciones y en la visibilidad de las ONGs en el último tiempo, pero en paralelo varios problemas de falta de legitimidad asociados. Entonces, aborda los conceptos de transparencia y de legitimidad para conceptualmente establecerlos y establecer cuál es la relación intrínseca entre esos dos documentos cuando uno colabora con el otro. Cuando mayor transparencia en las ONGs otorga necesariamente mayor legitimidad a sus acciones.
y analiza una serie de factores que otorgan legitimidad según su concepto, que son, yo creo, algunos de los que se pueden tomar en consideración, pero que me parecen buenos para disparar el debate y el pensamiento, que tienen que ver con la misión y los valores que la ONG persiga, qué actividades hacen y cómo las desarrollan, cuáles estrategias siguen para la protección de los derechos que defienden, quiénes la componen y cómo es el proceso, digamos, de organización y su regulación interna como institución, cuál es la base social de su apoyo, es decir, donantes, voluntarios, voluntarias, trabajadores, trabajadoras, colaboradores, colaboradoras de la organización, y qué reconocimiento, colaboración y apoyos institucionales tiene ya, digamos, coleccionado a lo largo del tiempo, ¿no? Que le den legitimidad. Luego el documento de Mohim Barkin, que es el sexto documento que tenemos, vuelve a abordar la temática de las ONGs, diciendo medio como aceptando lo que decía el documento de Gazoy, y como que en ese momento de crisis de las ONGs lo que plantea es que necesariamente hay como dos vías de ayuda para que eso se canalice en una respuesta positiva actual. Por un lado, las ONGs tienen que reconocer la necesidad de modernizarse y encararla institucionalmente como una necesidad para poder anclar mejor el territorio, y a su vez que el Estado tiene, la administración pública tiene la responsabilidad de establecer marcos regulatorios, ayudas, modos de relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil para que sobrevivan y permanezcan legitimadas en el campo social. Entonces hace como una serie de análisis sobre estrategias para mejorar la legitimidad y la transparencia, abordando una mayor transparencia y calidad en la provisión de los servicios, la necesidad de que existan auditorías de las actividades y financieras principalmente de las ONGs, el concepto de benchmarking, que es básicamente evaluar a la organización a través de estándares externos para poder generar, digamos, un proceso que permita detectar cambios y errores a tiempo y generar una dinamización de las soluciones a ello y poder encarar el proceso de una manera más prolija en el X caso del que se trate, y una mejora o mayor cercanía, diría yo, en la comunicación con los medios para poder explicar mejor qué es lo que se hace, por qué se lo hace, cómo se lo hace, es decir, que haya un ida y vuelta, que no sea un espacio cerrado que no se conoce. Y el último documento que tienen es el de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil. Es un documento del cual se recomienda leer solo una parte, pero es súper interesante a quienes les interesa el tema. Y esa parte recomendada nos habla de dos cuestiones. Por un lado, los factores que influyen en el debate sobre la transparencia, y por otro lado ya netamente la rendición de cuentas, ¿no? Conceptualmente y como necesidad práctica del campo civil. En cuanto a los factores que influyen en el debate sobre la transparencia, se remarcan varios y se van entrelazando entre ellos, y son bastante interesantes y yo creo que todos válidos actualmente. Por supuesto que no es una lista exhaustiva. Por un lado está la mayor influencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil actualmente y la necesaria mayor responsabilidad que eso genera de manera inequívoca. Por otro lado, el debate sobre la representatividad de las personas que son destinatarias de sus acciones, es decir, tiene que estar de vuelta, como mejor explicado, más transparente, más comunicado, para que se pueda entender la necesaria relación de las acciones que se encaran con el público objetivo a las que se dirigen. Por otro lado, el tema de la regulación gubernamental, que puede ser buena como puede ser mala, entonces puede como coartar el espacio de acción de las OSC, como no. Los ataques al campo civil desde la agenda conservadora, que a veces incluso toman forma de ONGs y atacan contra la agenda clásica de derechos que defienden las ONGs en el campo social. Prácticas peligrosas como la incompetencia financiera o el fraude desde parte de algunas organizaciones de la sociedad civil que obviamente generan una falta de legitimidad en el campo civil en general. Tensiones entre temas y entre abordajes de las organizaciones de la sociedad civil, o sea, dentro del mismo campo civil, el crecimiento de la cooperación transfronteriza, y habla del exilio de personas de países, por ejemplo, del sur global, que no tienen conocimiento listado, es decir, que no hay como un concepto de red de las OSCs. Bueno, por supuesto, las cuestiones impositivas, cuánto menguan o amplían la capacidad de actuación de las OSC, que es algo muy, muy básico del día a día de las ONGs, y los beneficios que puede llegar a haber a nivel más que todo regulatorio, jurídico y de ampliación del campo para su accionar o no. Es bastante amplia la unidad, espero que les sea útil este video, que les oriente un poquito la lectura y dónde concentrar los esfuerzos.
y les espero en esta unidad, por supuesto en el foro de discusión, que es la actividad para poder conversar sobre la experiencia de presupuesto participativo, que es poco conocida y que realmente es muy exitosa.